El especialista responde. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este espacio dedicado a la salud. Como programa queremos hacernos parte del Día Púrpura para concientizar sobre la epilepsia. Cada 26 de marzo se invita a todos a participar de esta conmemoración para conversar sobre una enfermedad que afecta a más de 50 millones de personas a nivel mundial y que en Chile padecen cerca de 300.000 personas. Nos acompaña la doctora Kerima Acevedo, ella es directora de la Liga Chilena contra la Epilepsia. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muchas gracias por invitarnos hoy en día a compartir en este espacio tan importante y que puede ser una instancia de educación y concientización. Como ve a nuestro alrededor, como ve como yo estoy vestida también, nos quisimos hacer parte de esta conmemoración, ¿no? Que es en 2 días más, el 26 de marzo, pero para nosotros en el programa va a ser toda la semana y en todas nuestras repeticiones del Especialista Responde. También recordarles que con el hashtag El Especialista Responde puede participar haciéndonos llegar sus preguntas y comentarios. ¿Por qué el Día Púrpura? ¿De dónde nace esta idea? Bueno, esto es muy bonito recordar porque surge de la comunidad, de una chica canadiense que se llama Cassie Megan, que tiene epilepsia, y ella cuando era una niña empezó a hacer campañas y a tratar de enseñar en su comunidad lo que era la epilepsia y lo que era vivir con epilepsia. Y el color morado a través de la lavanda es un color que habla de la soledad, de la tristeza que se puede sentir cuando alguien tiene epilepsia. Y ella armó estas campañas que fueron creciendo a nivel de su país, que es Canadá, y finalmente se adoptó el color púrpura como un color relacionado a la epilepsia. Y esto fue tomando ya ribetes mundiales y finalmente se logró instalar el 26 de marzo como un día de conmemoración, de sacar a la luz lo que es la epilepsia, de demostrar que tenemos que acompañar a las personas y a las familias que viven con epilepsia. ¿Y cómo? No solo vistiendo de púrpura, ¿no es cierto?, sino iluminando espacios que son visibles para todos, de modo de decir que estamos acompañando a las personas que viven con esta enfermedad. Claro, el acompañamiento es muy importante en el caso de una enfermedad que es bastante estigmatizadora. ¿Por qué es así, doctora? ¿Y a qué mitos también se enfrenta esta enfermedad? Bueno, el estigma es una enfermedad que ha acompañado a la epilepsia toda la vida y por muchos años, si uno ve las historias, ya desde la Biblia, cuando se habla que Jesús sacaba a los demonios de las personas que estaban poseídas, estábamos hablando de gente que tenía crisis epiléptica. Lo vemos en cuadros de importantes pintores que están en los principales museos donde se ven estas pinturas de posesiones, ¿no es cierto?, donde describen las crisis epilépticas en culturas que hasta hoy en día marcan lo que se llama escarificar, donde les marcan la frente, donde les producen quemaduras a quienes tienen epilepsia, donde los segregan de la vida diaria. Y muchas veces todavía la epilepsia está asociada a la percepción de que quien tiene epilepsia tiene una discapacidad mental, tiene una enfermedad cognitiva, que no puede realizar una vida normal, que no puede estudiar, que no puede cumplir sus sueños, que no puede, como se dice hoy en día, maternar, o sea, que no pueden pensar que van a ser madres o padres, y eso no es cierto. Entonces nosotros queremos derribar esos estigmas y derribar otros mitos también, como que si alguien se cae hay que meter algo dentro de la boca, o que los niños no pueden ir a fiestas, o los adolescentes, o que no se pueden tirar de las montañas rusas, o que no se puede trabajar. Claro, de hecho, de 10 personas, 7 de cada 10 personas diagnosticadas con epilepsia pueden llevar una vida completamente normal a partir de un tratamiento adecuado. Y por eso también es tan importante el diagnóstico y la adherencia a los tratamientos, ¿no, doctora? Por supuesto, llevar un tratamiento adecuado y ordenado que parte primero con hacer un buen diagnóstico, tener un equipo de salud que acompañe, que eduque, porque la educación es central, que indique los medicamentos correctos para los distintos tipos de epilepsias, porque tenemos muchos tipos de epilepsias distintos, y que logremos, como decía yo, esta adherencia de decir, me tengo que tomar mis fármacos todos los días, tengo que hacer lo que el equipo de salud me Ser indica. responsable con el tratamiento. Por supuesto, también. O sea, tenemos grupos que son muy difíciles de tratar, por ejemplo, en el adulto mayor, donde a veces la carga económica, lo vemos todos los días y lo escuchamos en las noticias, en que tienen que a veces elegir si compran pan, si
y pagan una cuenta, o empiezan a aparecer las demencias, donde a veces se les olvida tomar los medicamentos, donde están muy solos, muy abandonados y nadie se preocupa de ello, versus, por ejemplo, los adolescentes que quieren ser igual que el resto de sus amigos y dicen, como decimos en chileno, chato de tomar medicamentos, ¿por qué me tengo que tomar una pastilla todos los días? Y son grupos donde tenemos especialmente que trabajar con ellos y enseñarles, bueno, mejor toma tu medicamento para que no tengas crisis, para que tus papás te dejen tomar micro como el resto de tus amigos, para que te dejen ir a una fiesta o para que te dejen estar en el grupo scout o cosas que todo el resto de los jóvenes hacen. Claro. Doctora, le invito a revisar una de las gráficas, y por supuesto para que profundicemos en la conversación sobre las causas, ¿no? Hay distintas causas que son previas al diagnóstico de la epilepsia, entre ellas el TEC o traumatismo encefalocraniano, infecciones del sistema nervioso central, tales como la meningitis, la encefalitis, problemas en el momento del parto o en el recién nacido, que son las llamadas causas perinatales, los accidentes cerebrovasculares y las causas genéticas. ¿Alguna que sea más prevalente, doctora? Yo creo que todas ellas son prevalentes y todas se pueden presentar a cualquier edad. Sin embargo, ¿qué es lo más interesante de todo lo que usted mostró? Las primeras 4 en buena parte pueden ser prevenibles. Y yo creo que eso es lo importante. Las causas genéticas cada vez las estamos comprendiendo mejor, las estamos diagnosticando mejor porque hay más test o pruebas diagnósticas que podemos hacer, muchas en el extranjero, y es una de las causas que más está creciendo porque mejora nuestra capacidad de diagnosticar. Pero, por ejemplo, en el caso del accidente de un traumatismo encefalocraniano, siempre nos preguntan cuando yo hago consulta, trabajo con niños y adolescentes, y me dicen, no, es cuando era pequeño se cayó de la cama o estaba jugando un partido de fútbol y le pegaron, pero ahí hay que pensar que el traumatismo para que produzca una epilepsia tiene que haber sido grave, significa que el paciente estuvo en una unidad de cuidado intensivo, estuvo en ventilación mecánica, realmente probablemente fue algo con pérdida grave. de conocimiento. Sí, claro, pero además grave, o sea, no es el TEC leve o de mediana gravedad que recuperó y no tuvo mayores problemas. Después, si pensamos en las meningitis y las encefalitis, hay muchas que hoy en día se pueden prevenir. ¿Y cómo se previenen? Con las vacunas. Entonces, nosotros tenemos un fantástico plan de vacunación universal para los niños, para las niñas y muchas para los adultos mayores. Por ejemplo, en los adultos mayores que está la encefalitis herpética. Hoy la encefalitis herpética se puede prevenir con una vacuna que se pone después de los 50 años. Nuestros niños desde recién nacidos tienen calendarios de vacunación que son realmente dignos de cualquier país desarrollado. Claro. Y eso es muy importante y si nuestros niños se vacunan, estamos previniendo también no solo las enfermedades infecciosas, pero la posibilidad de que una epilepsia se pueda desarrollar. Claro. Y en el caso también de los traumatismos encefalocranianos, ha tenido que salir la ley Emilia, que por supuesto es para castigar a los conductores que han, ¿no es cierto?, conducido bajo la influencia del alcohol. Pero ¿cómo podemos también proteger a nuestros niños? Que usen los elementos de sujeción adecuada. La silla, que no tienen que ir adelante sentados en el asiento cuando no tienen la estatura o el peso adecuado. Si andamos en bicicleta, todos debemos usar casco. Entonces, claro, hay muchas cosas que hoy en día se pueden hacer para prevenir, así como controlar un parto en el consultorio con la matrona o con el doctor y que el parto sea atendido en un centro hospitalario para prevenir cualquier complicación y si esto ocurre sea, ¿no es cierto?, manejada de la mejor forma posible. Claro. Doctora, las crisis epilépticas corresponden al 1% de las consultas en los servicios de urgencia de adultos y al 2% en el caso de pediatría. Además que no todos los pacientes diagnosticados con epilepsia van a tener crisis, ¿no? ¿Cómo funcionan estas cifras? Y en paralelo, mientras responde, que vayamos poniendo también la gráfica respecto a las crisis de epilepsia. Bueno, más bien lo que ocurre es que existe lo que llamamos las causas sintomáticas de crisis o las crisis provocadas. Entonces, por ejemplo, si a cualquiera de nosotros se nos produce lo que es una hipoglicemia o la baja de azúcar muy importante o la baja de oxigenación o de presión arterial, todos vamos a hacer una crisis en algún momento porque nuestro oxígeno no llegó en forma suficiente, por ejemplo, al cerebro. Pero no significa que nosotros tengamos epilepsia. Esa es una crisis que se produce en una situación específica. En cambio, la epilepsia se define por la recurrencia, o sea, la aparición
recurrente o más de una vez de crisis en el cerebro. Ahora, ¿cómo se van a manifestar? La típica manifestación que a uno más le asusta es la convulsión o crisis tónico-clónica generalizada, que es esa crisis, ¿no es cierto?, con sacudida, en que se dice que elimina espuma por la boca, que en realidad es saliva. Pero también dependiendo de la región del cerebro que se ve afectada por una crisis, porque hay de distintos tipos, puede ser que sea la visión de luces o una sensación que, por ejemplo, en unas crisis muy típicas del adulto, que son las temporales, sea una sensación de miedo o de malestar gástrico en el estómago, que se dice, o puede ser una desconexión. Disculpe por interrumpirla, pero no hay, digamos, un ABC de la crisis porque puede pasar con distintos signos, digamos. Exacto. Desde motoros, no motoros, entre otras posibilidades. Claro, exactamente, pueden ser de distintas cosas. Está lo que se llamaba el aura. Entonces también una persona puede partir viendo estas luces que decía yo y después progresar incluso a una convulsión, que es lo que decíamos antes. No hay que pensar que cada vez que alguien ve una luz o cada vez que tiene una sensación va a ser una epilepsia, pero si esto recurre o si tiene síntomas visibles, podemos usar los teléfonos, que todo el mundo hoy en día tiene teléfono y lo puede grabar, mostrárselo a alguien del equipo de salud para que nos ayude a hacer el diagnóstico y, ¿no es cierto?, definir si efectivamente esto es o no es una epilepsia. En este caso sí es recomendado grabar, pero en términos de más de estar grabando en vez de ayudar, en términos de así para poder hacer. Claro, en general eso ya uno le dice grábelo cuando ha recurrido, cuando ha pasado más de una vez, porque tengo que decir que la epilepsia es bien especial en términos de cómo lo vive la familia o quienes están alrededor, especialmente esta convulsión, porque es una sensación realmente que genera un susto tremendo. Emocionalmente uno se asusta y uno le pregunta a las personas y dicen, yo creí que mi hijo, mi hermano, mi amigo, quien estaba, se iba a morir. Claro, genera una angustia, un estrés tremendo y uno como que pierde el control de lo que estaba pasando. Entonces también siempre que nosotros los vemos en la consulta o en el servicio de urgencia, uno los tiene que tranquilizar, calmar, tratar de obtener los datos que nos puedan ayudar, y en cambio la persona que tuvo la crisis, como en este caso en la convulsión, pierden la conciencia, no recuerdan el evento. Entonces al revés, a ellos hay que hacer como contenerlos, tranquilizarlos, calmarlos y no transmitirle esta sensación de angustia terrible que viven quienes lo presenciaron. Claro, el entorno. Doctora, vamos a seguir conversando, por supuesto, de este tema, invitarlos también, recordarles que el 26 de marzo es el día en que deberíamos vestir púrpura, o por lo menos tener, claro, una cintita púrpura, algo lavanda, morado, etcétera. Pero ahora vamos a una pequeña pausa y antes recordarles que si a usted le cuesta enfocar a la distancia o mientras lee un libro, probablemente pueda tener astigmatismo, miopía o puede estar afectándole la presbicia. Visite a su oftalmólogo y cuide su visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. El especialista responde. La Liga Chilena contra la Epilepsia tiene más de 70 años acompañando a personas con epilepsia y a sus familias. Cuenta con médicos neurólogos especialistas, laboratorio clínico y de electroencefalografía, un centro de salud integral y programas de capacitación para personas con epilepsia. Además, dispone de una red de farmacias con precios más convenientes desde Iquique hasta Punta Arenas. La Liga, siempre comprometidos contigo. Y siempre comprometidos con la visibilización de esta enfermedad. Por eso nos acompaña la doctora Kerima Acevedo y seguimos conversando, ¿no? ¿Cuál es el panorama en Chile, doctora? ¿Cómo se llevan a cabo los tratamientos? ¿Los pacientes con epilepsia adhieren a sus tratamientos? ¿El diagnóstico es a tiempo? En general yo creo que estamos bastante bien ubicados en términos de que la capacitación médica y del equipo de salud en general es muy buena. Nosotros estimamos que hay no menos de 300.000 personas con epilepsia en nuestro país porque no tenemos buenas estadísticas locales, y de ellos entonces un tercio son refractarios, 100.000 personas que tienen epilepsias de difícil manejo, en que a pesar de los distintos medicamentos que nosotros probamos siguen teniendo crisis.
Y esa es una epilepsia que es costosa en términos económicos, es costosa en términos familiares porque requieren de cuidados permanentes, muchas veces madres con mayor frecuencia o padres o abuelitas que deben dejar de trabajar para cuidar a sus hijos, nietos, a veces a sus padres o a sus hermanos. Y eso es una carga social que no es menor. Y también si uno estima que cada una de estas personas que tiene epilepsia tiene familia y las familias promedio son 4 personas o 5 personas, bueno, a no menos de 1,5 millones de personas la epilepsia le ha golpeado la puerta de su hogar para tener que aprender sobre esta enfermedad. Y la epilepsia es una patología que tiene cobertura GES, de las garantías explícitas de salud. Sin embargo, hasta diciembre solo estaba cubierta la epilepsia no refractaria, lo que era una injusticia tremenda, porque justamente la más costosa no estaba cubierta. Claro. Y trabajamos intensamente como Liga Chilena contra la Epilepsia, en conjunto con asociaciones de pacientes representadas por la Red de Epilepsia Refractaria de Chile, invitamos a otras asociaciones científicas y trabajamos a través de la ley del lobby en distintas instancias y logramos finalmente que en diciembre el presidente Boric, cuando hizo la actualización de las plataformas de GES y logró incorporar algunas nuevas patologías, actualizar el GES de epilepsia. Y eso fue maravilloso desde el punto de vista que se incorporó la epilepsia refractaria y se agregaron 5 nuevos fármacos para todos los pacientes. Perfecto. Y eso mejoró muchísimo. Y esa inclusión de la epilepsia refractaria incluye también tratamientos. ¿Estos fármacos son para la no refractaria? Incluye a todos los pacientes que cumplen los criterios de GES. O sea, todos los pacientes en Chile, habiendo sido, ¿no es cierto?, evaluados por un neurólogo, primero la idea es que se utilicen los tratamientos que nosotros llamamos de primera línea, pero si no responden pueden acceder a fármacos de segunda línea y eso es muy bueno porque realmente mejoró la canasta. ¿Está todo dicho? No. ¿Está todo hecho? Tampoco. ¿Queremos más? Por supuesto. Esa es es como un eslogan, doctora, Claro, ¿no? Está muy bueno. Sí. ¿Pero por qué? ¿Cuáles son los principales desafíos en el escenario hoy? Por un lado, yo creo que una deuda pendiente tremenda es para los niños menores de 1 año, porque todavía los niños menores de 1 año no están cubiertos por el plan GES y eso también creo que produce una inequidad tremenda, porque la epilepsia es sumamente frecuente en los niños menores de 1 año. Y eso... O sea, que hay un porcentaje de la población sí. Que sufre de epilepsia fuera de este. Así es. Y por otro lado, aunque el GES es bueno, por supuesto que no creo que nunca llegue a ser perfecto, pero también tiene muchas prestaciones que no están cubiertas y que muchas veces las familias deben financiar de su propio bolsillo. Exámenes como las imágenes en la resonancia magnética, que es una imagen para ver la estructura del cerebro, para ver si, lo que decíamos antes, si hay malformaciones, si hubo infartos, si hay inflamación, eso no tiene cobertura y en el caso de los niños muchas veces requiere anestesia, por lo tanto es más cara y más difícil de conseguir, o hablábamos de las causas genéticas y las causas genéticas requieren enviar estudios al extranjero, tampoco están cubiertas, así como la cirugía, que puede ser el tratamiento para muchas de las epilepsias refractarias, tampoco tiene cobertura. Claro, entonces hay todavía un largo camino por recorrer. En ese sentido, doctora, la cirugía, ¿en qué consiste? ¿Cuándo se llega a este caso? ¿Cuándo se conversa con la familia, con el mismo paciente, de que esta es una posibilidad? Bueno, la cirugía ciertamente que puede ser una posibilidad, especialmente se plantea en el grupo de pacientes que tienen epilepsia refractaria y debe ser planteada por un especialista en epilepsia y en lo que nosotros llamamos ya los niveles más de referencia, ya sea los hospitales de referencia a nivel regional o en centros más avanzados privados, y eso requiere estudios para buscar el origen de la epilepsia. Tenemos que decir, como decían, dependiendo de la zona donde se origina, son los síntomas que nosotros vamos a ver. Bueno, requiere, por ejemplo, decir, en esta región que se llama frontal del cerebro, que es aquí más adelante, o en la temporal, ahí está el foco de epilepsia, y eso requiere muchas veces hacer exámenes que son los que se llaman videomonitoreo, que son electroencefalogramas prolongados de 1, 2, 3, 4, 5 días. A veces ¿Y esa infraestructura está también? A nivel público, no. Se hace en el Hospital Sotero del Río, se hace en el Instituto de Neurocirugía, algunos hospitales también están tratando, especialistas que los puedan hacer hay.
Ya. Lo que no tenemos es la implementación técnica. O muchas veces el equipo de apoyo, como son los técnicos, los tecnólogos que instalan estos equipos, pero especialistas médicos sí. Y necesitamos neurocirujanos, que ya hay más neurocirujanos formados en epilepsia. Entonces nosotros, por un lado, podemos hacer esta cirugía para sacar ese foco y que requiere también, bueno, algunos exámenes más complejos que están disponibles en realidad en el país y se pueden lograr buscar. Cuesta, pero se podría. ¿Ah? Y existen otras cirugías que nosotros llamamos paliativas, que son más fáciles de hacer, que no van a mejorar la epilepsia, pero sí van a aminorar, o sea, disminuir los síntomas que tienen los pacientes, especialmente en los niños. Perfecto. Doctora, ¿le parece que ya vayamos a revisar las preguntas que Veamos. nos han hecho llegar a través de nuestro hashtag? Karina Vázquez, por ejemplo, pregunta, ¿cuánto demora el tratamiento en ser efectivo? Mi sobrino lleva casi 2 meses con medicamentos y todavía tiene muchas auras. Usted mencionó de hecho ese signo. Bueno, dependiendo de la velocidad con que se puede introducir un fármaco, la verdad es que 2 meses es un tiempo bueno, diría yo, para probar la mayoría de los medicamentos. Y lo que se hace habitualmente es que uno parte con una dosis promedio, especialmente en niños, también en adultos, por kilo de peso, y uno puede ir aumentando la dosis hasta llegar a lo que se llama el tope. Y si con eso no funcionó, es el momento de decir, ok, o voy a cambiar por otro, o voy a combinar 2 medicamentos para ir probando. Claro, pero hay que controlar la ansiedad, se podría decir, exactamente, ¿no? Y ir revisándolo también con el especialista para no acelerar procesos. Exacto, también. O sea, eso tiene que hacerlo el médico tratante, se hace de a poco. ¿Por qué? Porque los fármacos anticrisis que usamos para tratar epilepsia tienen efecto en el cerebro. Entonces, sus efectos secundarios son a través del cerebro. Sueño, mareo, a veces inestabilidad de la marcha, pueden dar un poquito vómito. Entonces también el alza habitualmente se produce a lo largo de la primera semana, segunda semana, de ahí se estabiliza. Entonces yo creo que 2 meses puede ser razonable, dependiendo del fármaco, que a veces nos podemos demorar un poquito más, pero requiere que el médico tratante vaya monitorizando cómo está eso y de acuerdo a ese resultado puede aumentarlo o definir cambiarlo, puede haber habido una alergia también, pero... Claro, una evaluación constante sí, en este todo caso es lento en epilepsia. Perfecto. Todo es un poco lento. Revisemos otra de las preguntas que nos han hecho llegar. Carla nos pregunta, ¿es posible que una persona empiece a sufrir de un momento a otro crisis de epilepsia o hay que estar atentos a otros síntomas, quizás síntomas previos, doctora? Bueno, la verdad es que la epilepsia puede aparecer en cualquier momento de la vida, desde el recién nacido hasta el adulto mayor. De hecho, la curva de frecuencia, o que llamamos prevalencia, tiene una U. Se acumula antes de los 4 años de vida, especialmente en el primer año y ya en el adulto mayor, cuando aparecen las demencias, los accidentes vasculares, las metástasis de tumores, ¿no es cierto?, que son los tumores que van hacia el sistema nervioso. Se pueden incrementar. Claro, pero síntomas como antes de la epilepsia no hay. Tampoco es necesario que estemos haciendo electroencefalogramas, que no hace el diagnóstico. Es un examen que nos ayuda, pero el diagnóstico siempre es clínico. Claro, claro. Entonces, finalmente, aquí la respuesta sería que no hay otros síntomas que den señales de que pueda estar afectado por la epilepsia. Lo que sí, reaccionar rápido y de pronto ir a un neurólogo para buscar ese diagnóstico. Y ahí yo creo que la clínico. Recomendación viene un poco cerca, pero pueden ingresar a nuestro sitio web www.ligaepilepsia.cl, a nuestro Instagram ligaepilepsia.cl, donde tenemos un montón de información educativa. Está puesto cómo reaccionar frente a una crisis epiléptica y nosotros, como somos una corporación sin fines de lucro, hacemos muchos cursos que son libres de costo, ya sea online o presencial. Vamos a colegios, jardines infantiles, universidades, trabajo, para educar sobre cómo reaccionar, qué hacer y hacer distintas intervenciones para ayudarlos a saber qué se hace frente a una crisis, porque no es necesario que haya alguien en la familia o en el trabajo. Puede tocar en el metro, en la calle, en cualquier lugar. Claro, es parte de ser más empáticos como sociedad también prepararnos ante esto. Revisemos otra de las preguntas que ustedes nos han hecho llegar a través de nuestro hashtag. Ricardo nos pregunta, ¿puede la epilepsia aparecer en una persona a cualquier edad? Lo habíamos dicho y sí, Ricardo, a cualquier edad. Yo creo que lo importante es tener en general
una vida saludable, si es que podemos hablar de prevenir, porque en el caso de las causas cerebrovasculares que hablábamos, si uno tiene sus controles al día, en el caso de un adulto, cuida su colesterol, ¿no es cierto?, mantiene sus chequeos de salud al día, bueno, tenemos menos posibilidades de ser hipertensos, de ser diabéticos, de tener infartos cerebrales o hemorragias cerebrales, y eso contribuye a las causas de los adultos mayores, o también en el caso de los tumores, que hablamos recién de los tumores que son prevenibles, bueno, hay cosas que uno se puede hacer como los screening para los cánceres de colon, las mujeres el cáncer de mama, entonces yo también creo que hay cosas en las que sí podemos colaborar como adultos responsables. Claro, ser también, como usted bien lo dice, responsable con la salud, ¿no? Que tratamos de nosotros también acá insistir en eso en el programa, que es mucho mejor diagnosticar a tiempo, los diagnósticos precoces, entonces no le tenga miedo al doctor, ir a tiempo, hacerse los exámenes y llevar la vida lo más saludable que se pueda. Revisemos otra de las preguntas que nos han hecho llegar. Yopita Green nos pregunta, ¿es posible que el quepra afecte el carácter y la irritabilidad del paciente? Aquí vamos a necesitar el contexto de la doctora. Bueno, ahí vamos a cambiar el nombre y en vez de dar la marca, vamos a decir que es levetiracetam. Ese es el compuesto. El compuesto. El levetiracetam es uno de los medicamentos anticrisis que más se usa hoy en día porque es muy bueno y funciona prácticamente para todo tipo de crisis y en adultos y niños porque viene en jarabe y viene también en comprimidos. Y sí, es un muy buen medicamento porque no interactúa con otros fármacos, funciona para todo, pero su efecto secundario más importante es que sí puede producir irritabilidad, la gente se puede poner muy mal genio, los niños también, y a veces incluso con problemas psiquiátricos un poco más complejos. Así que por eso también hay un manejo integral, supongo, a través de los efectos secundarios que puede. Exacto, en general si hay un paciente que tiene algún antecedente del área de la salud mental importante o de la conducta, puede ser que nosotros justamente no escojamos este medicamento, que puede ser muy bueno y prefiramos otro por esas razones. Perfecto. Doctora, se nos fue el tiempo. Agradecerle por participar del espacio del programa, por la labor que realizan también en la Liga Chilena contra la Epilepsia y también sumarme a la invitación que ustedes están haciendo a participar en este 26 de marzo de este día, ¿no? Eso. Este jueves todos con algo púrpura. En la Liga los vamos a estar esperando con nuestra camiseta púrpura puesta. Impulsando, ¿no es cierto?, la inclusión y la no estigmatización de la epilepsia. Tal cual, doctora. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes también muchísimas gracias por su sintonía y sigan con nosotros en Canal 24 Horas. Que tengan linda tarde. Chao. El especialista responde.